Mis padres olvidaron colgar la llamada y los escuché decirle a mi hermana, vivir con ella es horrible, pero solo nos quedamos por su dinero. Mi hermana soltó una carcajada. El éxito tiene un sabor particular. El mío, aquella tarde de martes, sabía a café recién molido y a la tinta fresca de un contrato de 7 cifras. Me llamo Amparo, tengo 35 años, y desde mi oficina en casa, en el piso 20 de un edificio de Polanco, la Ciudad de México se extendía a mis pies como un mapa de oportunidades que yo misma había dibujado. Acababa de cerrar el trato más importante en la historia de mi empresa, Conexión Creativa. Un gigante europeo de la moda quería una plataforma exclusiva para conectar con artesanos textiles de Oaxaca, y mi equipo y yo se la íbamos a construir. La adrenalina del logro todavía corría por mis venas, una sensación cálida y vibrante que quería compartir. Mi primer instinto, como siempre, fue llamar a mi madre. Era un reflejo condicionado, forjado a lo largo de una vida entera buscando su aprobación, una palmadita en la espalda que rara vez llegaba pero que yo nunca dejaba de anhelar. Marqué su número. La conversación fue tan predecible como decepcionante. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Dije, tratando de contener mi euforia. Bien, mija. Aquí, viendo la tele con tu padre. ¿Todo bien? Su voz sonaba distraída, lejana. Mejor que bien. Mamá, ¿recuerdas el proyecto con los europeos? Lo cerramos. Acabo de firmar. Es un antes y un después para la empresa. Esperé una exclamación, una pregunta, algo. En su lugar, hubo una pausa. Ah, qué bueno, Amparito. Me da gusto. Oye, hablando de cosas importantes, ¿has hablado con tu hermana? La pobre está muy estresada. Vio un bolso que le encantaría, dice que le ayudaría mucho para su imagen de influencer, pero ya sabes cómo está la cosa. La euforia se desinfló como un globo pinchado. Mi logro monumental, reducido a un preludio para pedir dinero para otro capricho de soledad. Forcé una sonrisa que ella no podía ver. Sí, mamá. Luego hablo con ella. Bueno, te dejo para que sigas viendo la tele. Te quiero. Igual, mija. Cuídate. Colgué, o al menos eso creí. Dejé el teléfono sobre el escritorio de cristal y me recosté en mi silla, mirando el horizonte. El sol comenzaba a teñir de naranja los rascacielos. La decepción era un sabor amargo en la boca, pero estaba acostumbrada. Fue entonces cuando escuché las voces. Mi teléfono seguía conectado. La llamada no había terminado. Primero, la voz de mi madre, ahora sin el filtro de la falsa dulzura. Ya le saqué lo del contrato. Seguro que le va a ir muy bien. Luego, la voz de mi hermana Soledad, aguda y llena de desdén. Pues ya era hora. A ver si con eso se estira un poco más. El bolso que quiero cuesta un dineral. ¿Crees que me lo compré? Y entonces, la frase. La frase que demolió los cimientos de mi mundo, pronunciada por mi propia madre, la mujer que me dio la vida. Tú pídeselo. Total, para eso está. Vivir con ella es horrible, pero solo nos quedamos por su dinero. El aire se escapó de mis pulmones. Un frío glacial me recorrió desde la nuca hasta los pies. Cada palabra era un fragmento de hielo incrustándose en mi pecho. Pero la tortura no había terminado. Faltaba el golpe de gracia, la estocada final. La risa de Soledad. No fue una risita, fue una carcajada. Una carcajada aguda, cruel, llena de una satisfacción grotesca. El sonido de alguien que disfruta de una broma privada a costa del sufrimiento ajeno. Me quedé inmóvil, petrificada. Mi mano se aferraba al reposabrazos de la silla, los nudillos blancos. La otra mano, de forma instintiva, se posó sobre mi estómago, como si intentara contener las náuseas. No escuché nada más. No sé si colgaron o si fui yo quien finalmente, con un temblor incontrolable, presioné el botón rojo en la pantalla. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. El penthouse, mi santuario, mi símbolo de éxito,
de repente se sentía como una jaula de oro. Una jaula que yo había construido y amueblado para mis propios carceleros. Dormir fue imposible. Pasé la noche en un duermevela febril, con la risa de Soledad repitiéndose en mi cabeza como un disco rayado. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de mi familia, pero sus sonrisas se torcían en muecas de desprecio. Al amanecer, cuando los primeros rayos de luz se filtraron por los ventanales, tomé una decisión. No iba a derrumbarme. No todavía. Si ellos podían actuar, yo también. Me convertiría en la mejor actriz que hubieran conocido. Necesitaba observar, entender la magnitud del engaño. Necesitaba datos. Me levanté, me di una ducha helada y me vestí con mi ropa de casa más neutral. Bajé a la cocina, un espacio abierto y minimalista con encimeras de cuarzo blanco y electrodomésticos de acero inoxidable. El aroma del café ya flotaba en el aire, programado para empezar a prepararse a las 7 en punto. Empecé a moverme con una calma artificial, sacando huevos, jamón serrano, preparando el jugo de naranja fresco. Cada movimiento era deliberado, una coreografía para ocultar el caos en mi interior. El primero en aparecer fue mi padre, Arturo. A sus 65 años, mantenía un aire de distinción que desmentía su jubilación anticipada, una jubilación que yo financiaba. Se sirvió una taza de café, murmuró un «buenos días», sin mirarme y se refugió detrás de las páginas salmón de El Financiero. Me quedé observándolo por el rabillo del ojo mientras batía los huevos. No era su silencio habitual de las mañanas y era un silencio evasivo, culpable. ¿El contrato de ayer salió bien, hija?, preguntó de repente, su voz apagada por el periódico. Los beneficios deben ser bastante buenos, ¿no? Ahí estaba. La primera sonda. Disfrazada de interés paternal, pero era una pregunta de negocios. Una auditoría informal. Salió bien, papá. Cubrirá los gastos de los próximos 2 trimestres, respondí, dándole una respuesta corporativa, no una confesión personal. No dijo más. Graciela, mi madre, entró después, envuelta en una bata de seda y una nube de perfume caro. Su sonrisa era tan brillante que dolía. Buenos días, mi reina. Qué rico huele. Canturreó, acercándose para darme un beso en la mejilla. Me tensé imperceptiblemente ante su contacto. Su piel se sentía extraña, la de una desconocida. Ay, mi vida, te ves tan cansada. Trabajas demasiado por todos nosotros. Deberías tomarte un descanso. La manipulación era tan obvia que casi me reí. Cada palabra era una pincelada en su autorretrato de madre abnegada y preocupada. Colocó un plato de papaya recién cortada frente a mí. Un gesto de amor, o quizás, el pago por adelantado de su próxima petición. Finalmente, Soledad apareció. A sus 38 años, se movía con la lánguida arrogancia de quien nunca ha trabajado un día de verdad en su vida. Se dejó caer en una silla, el teléfono ya en la mano. Ni siquiera saludó. «¿Ay, otra vez huevos?», se quejó, sin levantar la vista de la pantalla. Le serví un plato sin decir nada. Ella lo apartó ligeramente, sacó una foto rápida y la subió a Instagram. La vi teclear el pie de foto, desayuno sencillo en casa. Nada como el amor de familia. Almohadilla bendecida, almohadilla vida feliz, almohadilla family first. Luego, dejó el tenedor y se dedicó a responder los comentarios de sus seguidores, ignorando la comida y a la persona que la había preparado. Me senté con ellos, sorbiendo mi café, y los observé. Era como ver una obra de teatro absurda. Mi padre, el auditor silencioso. Mi madre, la maestra de la manipulación emocional. Mi hermana, la parásita narcisista. Y yo, el público cautivo y, hasta ahora, inconsciente. Saqué mi teléfono discretamente y abrí la aplicación de notas. Bajo el título, Investigación, escribí mis primeras líneas. Papá, interrogatorio financiero disfrazado. Evita contacto visual directo. Mamá, afecto exagerado. Tácticas de culpabilidad. Soledad,
desprecio abierto. La realidad es solo contenido para sus redes. Ya no había vuelta atrás. No podía desescuchar lo que había oído. No podía borrar la imagen de esta farsa matutina. Mi familia, tal como la conocía, había muerto la noche anterior. Y en su lugar, había 3 extraños sentados a mi mesa, comiendo mi comida, en mi casa, mientras calculaban el valor de mi existencia en pesos y centavos. El trayecto en coche desde Polanco hasta mis oficinas en la colonia Roma fue un borrón. El tráfico denso de la Ciudad de México, que normalmente me irritaba, hoy era un telón de fondo bienvenido para el torbellino de mis pensamientos. Apagué la radio. No podía soportar la música, ni las noticias, ni ninguna voz que no fuera la del eco de la traición en mi mente. Con cada semáforo en rojo, una nueva grieta aparecía en el muro de mis recuerdos, revelando la fea verdad que había estado allí todo el tiempo, oculta a plena vista. Empecé a buscar activamente esas grietas, esos momentos, que antes había descartado como simples muestras de favoritismo o mala suerte, pero que ahora, bajo la cruda luz de la revelación de anoche, formaban un patrón innegable. La primera grieta, la más profunda, se remontaba a 20 años atrás. Mis 15 años. Mientras que la fiesta de Soledad, 3 años antes, había sido un evento fastuoso en un salón del Pedregal con más de 200 invitados y un vestido de diseñador, la mía fue una cena íntima en casa. La excusa de mis padres fue: la situación económica no está para fiestas, Amparito. Lo importante es estar juntos. Me lo creí. Acepté sus palabras con la resignación de una niña que no quiere ser una carga. Pero ahora, un detalle olvidado emergió de las profundidades de mi memoria con una claridad dolorosa. Apenas 3 meses después de mi fiesta austera, mis padres usaron sus ahorros para financiar un viaje de 2 meses por Europa para Soledad. El pretexto: necesita abrir su mente, encontrar su inspiración artística. Yo necesitaba libros para la preparatoria y ella necesitaba ver el Louvre. La elección siempre fue clara. Otra grieta apareció, esta vez de mis años universitarios. Mientras yo hacía malabares con 2 trabajos de medio tiempo y una beca para pagar mi matrícula en Administración de Empresas en el TEC de Monterrey, recuerdo el día que llegué a casa, agotada, y vi un flamante coche compacto de color rojo estacionado afuera. Era para Soledad. ¿Cómo?, pregunté, incrédula. Es para que no ande en transporte público, es muy peligroso. Y así le da tiempo de enfocarse en sus estudios de diseño, explicó mi padre, evitando mi mirada. Soledad abandonó la carrera 6 meses después. El coche, sin embargo, se quedó. Se convirtió en su vehículo para ir de fiesta, mientras yo seguía tomando el metro a las 6 de la mañana. El recuerdo más reciente y doloroso era el del propio Penthouse. Hacía 3 años, cuando Conexión Creativa despegó de verdad, yo vivía en un cómodo pero modesto apartamento en La Condesa. Fue mi madre quien me convenció de comprar esta propiedad. Recuerdo sus palabras exactas, pronunciadas con lágrimas de cocodrilo en los ojos, sentada en mi pequeño sofá. Mija, con lo que ganas, podrías darnos una vejez digna. Imagina, todos juntos bajo el mismo techo. Tu padre y yo podríamos cuidar de ti, y tú de nosotros. Soledad podría tener un espacio para su taller. Seríamos una familia de verdad, unida y fuerte. Caí en la trampa. La idea de finalmente tener a mi familia unida, de ser el pilar que los sostenía, apeló a mi necesidad más profunda de ser valorada. Compré el Penthouse. Pagué el enganche de millones de pesos y cubrí la hipoteca mensual sin pestañear. Ellos se mudaron, llenando los espacios vacíos con sus cosas, sus ruidos, sus demandas. Y yo pensé que había comprado un hogar. Ahora entendía que lo que realmente había comprado era un boleto de entrada a un teatro, y yo era la única que no sabía que todo era una actuación. Estos recuerdos no eran simples injusticias. Eran transacciones comerciales. Soledad era la marca, el producto de lujo en el que siempre valía la pena invertir. Mis padres eran los directores de la marca, gestionando su imagen y sus necesidades. Y yo era la fuente de financiamiento, la inversora silenciosa cuya única función era firmar los cheques.
Mi éxito no era mi éxito, era simplemente el capital que mantenía a flote la empresa familiar SADCB. Y anoche, sin querer, había escuchado la junta de accionistas donde confirmaban que yo era un activo valioso, pero una presencia detestable. El fin de semana se convirtió en mi campo de batalla personal. Rechacé todas las llamadas sociales y cancelé mis planes. Le dije a mi familia que tenía una fecha de entrega crítica para el proyecto europeo, una mentira que se tragaron sin dudar, probablemente aliviados de tenerme encerrada y produciendo más dinero. Mi oficina en casa se transformó en un cuarto de guerra. La mesa de diseño minimalista ahora estaba cubierta de papeles, extractos bancarios y estados de cuenta de tarjetas de crédito de los últimos 2 años. Comencé con las tarjetas de crédito adicionales que les había dado a mis padres, supuestamente, para emergencias y gastos del hogar. Al principio, los cargos parecían inocentes: supermercado, tintorería, pago de servicios. Pero a medida que avanzaba en los meses, el patrón cambiaba. Aparecían cenas de 10,000 pesos en restaurantes como Puyol o Quintonil, lugares a los que yo nunca había sido invitada. Compras de 30,000 o 40,000 pesos en el Palacio de Hierro, en las secciones de diseñador que mi madre adoraba. Y luego, un cargo que me heló la sangre, una membresía anual de 150,000 pesos para un club de golf en Huixquilucan. Mi padre odiaba el golf. Pero el novio intermitente de Soledad, un junior pretencioso, era un ávido jugador. La rabia era una bilis amarga en mi garganta. No solo estaban viviendo a mis expensas, estaban financiando un estilo de vida de opulencia para impresionar a otros, para mantener la fachada de una familia adinerada que en realidad dependía de una sola fuente. Pero la verdadera revelación, el golpe que me dejó sin aliento, llegó cuando empecé a revisar las transferencias de mi cuenta de inversión secundaria. Era una cuenta que había abierto con la intención de que fuera un fondo para la jubilación de mis padres. Les había dado acceso limitado para que pudieran retirar pequeñas cantidades si lo necesitaban. Línea por línea, mes tras mes, encontré el mismo patrón: transferencias electrónicas, SPEI, a una cuenta cuyo beneficiario era una empresa llamada Soledad Creativos, SADCB. Las cantidades variaban, desde 50,000 hasta 100,000 pesos. Los conceptos eran vagos: consultoría de marca, servicios de marketing digital, adelanto de proyecto. Me temblaban las manos mientras buscaba el nombre de la empresa en Internet. No había página web. No había redes sociales. Solo un registro público de comercio que confirmaba lo que mi instinto ya gritaba: era una empresa fantasma, constituida por Soledad hacía poco más de 2 años, con mi madre como tesorera. Sentí una náusea abrumadora. Esto no era un despilfarro impulsivo. Esto era un desfalco premeditado y sistemático. Habían creado una estructura legal para canalizar mi dinero hacia ellos de una manera que pareciera legítima en los estados de cuenta. Mientras yo trabajaba hasta la madrugada para construir una empresa real, ladrillo por ladrillo, ellos habían construido una tubería directa a mis finanzas, una obra maestra de la corrupción familiar. Imprimí cada transferencia. Resalté cada cargo sospechoso. Creé una hoja de cálculo, sumando las cifras. La cantidad final era obscena, un número con tantos ceros que parecía irreal. Era el precio de mi ceguera. El costo de mi desesperada necesidad de ser amada. Miré el montón de papeles sobre mi escritorio. Ya no eran solo números. Eran pruebas. Eran la anatomía de una traición. Y yo, la CEO de mi propia vida, iba a realizar la auditoría más hostil que jamás hubieran imaginado. El lunes por la mañana, con un portafolio lleno de pruebas y un nudo de acero en el estómago, me dirigí a un pequeño café en la Condesa. Había elegido un lugar discreto, lejos de mis lugares habituales, para encontrarme con la única persona en el mundo en la que confiaba ciegamente, mi mejor amiga, Pilar. Pilar y yo éramos amigas desde la universidad. Ella, una brillante diseñadora gráfica, y yo, una aspirante a empresaria. Habíamos sobrevivido a exámenes finales, corazones rotos y los primeros años de incertidumbre profesional juntas. Ella conocía a mi familia. Siempre había sido educada con ellos, pero a menudo, después de una reunión familiar, me miraba con una expresión que yo, en mi negación, nunca quise interpretar.
La encontré en una mesa al fondo, con su computadora portátil y una taza de té. Su rostro, normalmente lleno de una energía creativa y vibrante, se tornó serio en cuanto me vio. Amparo, te ves terrible, dijo sin rodeos, su honestidad era una de las cosas que más valoraba de ella. ¿Qué pasó? No pude hablar al principio. Simplemente abrí el portafolio sobre la mesa y empecé a sacar los papeles, los estados de cuenta de las tarjetas con los cargos de lujo resaltados, las impresiones de las transferencias a Soledad Creativos, la hoja de cálculo con la suma total. Pilar miró los documentos en silencio. Sus ojos, agudos y entrenados para ver detalles, se movían rápidamente de una página a otra. No decía nada, pero su mandíbula se tensaba cada vez más. Cuando terminó, levantó la vista y su mirada era una mezcla de furia y una profunda tristeza por mí. «Hijos de puta», susurró, y la crudeza de sus palabras fue extrañamente reconfortante. No hubo «quizás estás exagerando», o «debe haber una explicación». Hubo una validación instantánea y sin filtros de mi dolor. Finalmente, le conté todo. La llamada, el desayuno, los recuerdos, el descubrimiento. Mi voz se quebró un par de veces, pero me obligué a continuar. Necesitaba que alguien más supiera, que alguien más fuera testigo de mi realidad para confirmar que no me estaba volviendo loca. Cuando terminé, Pilar tomó mi mano sobre la mesa. Su agarre era firme, un ancla en mi tormenta. Amiga, esto es mucho peor que ser unos mantenidos. Esto es fraude. Es un abuso de confianza a un nivel que es criminal. Respiré hondo, asintiendo. Lo sé. Pero, ¿qué hago, Pili? Son mi familia. Pilar se inclinó hacia adelante, su voz bajó a un susurro intenso y estratégico. No. Deja de pensar en ellos como tu familia. En este momento, son una entidad hostil que ha comprometido tus activos. Tienes que pensar como la CEO que eres. ¿Qué harías si un socio te estuviera robando de esta manera? La pregunta me golpeó con la fuerza de una revelación. Tenía razón. Había estado abordando esto desde la perspectiva de una hija herida, no desde la de una empresaria que enfrenta una crisis. Primero, continuó Pilar, su mente ya trazando un plan, tienes que cortarles el acceso. Todo. Hoy mismo. Segundo, necesitas un abogado. Uno bueno, uno cabrón. Conozco a alguien. Se llama Elena Vargas, es una especialista en litigios financieros y familiares. Es un tiburón. Y tercero, tienes que dejar de sentirte culpable. No eres la villana aquí. Eres la víctima que está a punto de dejar de serlo. Luego, miró la pila de papeles y añadió algo que me heló la piel. Y hay algo más, Amparo. Míralo desde mi perspectiva, como diseñadora. Ellos no solo te robaban dinero para gastar. Estaban construyendo una marca, la marca Soledad, con tu capital. Estaban invirtiendo en el caballo que ellos eligieron, y ese caballo no eras tú. Te estaban usando para financiar a tu propia competencia en la arena familiar. Esa analogía, tan brutal y tan precisa, fue lo que finalmente rompió algo dentro de mí. El último vestigio de duda se evaporó. Ya no era una cuestión de sentimientos heridos. Era una cuestión de principios. Una cuestión de justicia. Era la hora de la contraoferta. Armada con la claridad que me había dado Pilar, salí de ese café sintiéndome como una persona diferente. La Amparo herida y confundida se había quedado atrás, la que conducía de regreso a Polanco era la CEO Amparo, fría, calculadora y con un plan de acción. Mi primera llamada fue a Eladio, mi banquero privado. Le di instrucciones claras y concisas, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Eladio, buenos días. Habla Amparo. Necesito que congeles inmediatamente todas las tarjetas de crédito adicionales asociadas a mi cuenta principal. Además, revoca cualquier acceso de terceros a todas mis cuentas de inversión, sin excepción. Y necesito que me prepares un informe certificado de todas las transferencias realizadas a la cuenta de Soledad Creativos, SADCB, en los últimos 2 años. Lo necesito para el final del día.
Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, luego la voz profesional de Eladio. Entendido, Amparo. ¿Hay algún problema de seguridad del que deba estar al tanto? Puedes llamarlo así, respondí secamente. Gracias, Eladio. Mi siguiente llamada fue a la abogada que Pilar me había recomendado, Elena Vargas. Su asistente me dio una cita para el día siguiente. El plan estaba en marcha. Cuando llegué al penthouse, el ambiente era tenso. Soledad estaba paseándose por la sala de estar, furiosa. Mi tarjeta no pasa. Me espetó en cuanto entré, como si fuera un fallo mío. Estaba a punto de comprar unos zapatos increíbles en Arts Pedregal y me la declinaron. ¡Qué oso, Amparo! Mi madre salió de la cocina, secándose las manos en un delantal. La mía tampoco funciona, mija. Quise pagar el súper en City Market y no pasó. Debe haber algún error en el banco. Me quité los zapatos, manteniendo una expresión de serena confusión. Qué raro. Déjenme revisar. A lo mejor es un fallo del sistema. No se preocupen, lo solucionaré. Pasé el resto de la tarde encerrada en mi oficina. A las 5 en punto, el correo de Eladio llegó. Adjunto venía un archivo PDF protegido con contraseña. Era el informe certificado. Lo abrí y la cifra final me dejó sin aire, a pesar de que ya la había calculado yo misma. Verla en un documento oficial del banco la hacía terriblemente real. Más de 1,5 millones de pesos. 1,580,000 pesos mexicanos para ser exactos. Desviados metódicamente, mes a mes, a la cuenta de mi hermana. Un golpe en la puerta me sacó de mi trance. Era mi madre. Amparito, ¿podemos hablar?, dijo, asomando la cabeza. Claro, mamá. Pasa. Entró y cerró la puerta. Su rostro mostraba una preocupación ensayada. Tu hermana está muy angustiada por lo de las tarjetas. Y la verdad, yo también. Pero hay algo más importante. El proyecto de Soledad, su marca de ropa, necesita una nueva inyección de capital para la producción. El inversor con el que contaba le falló. Necesita unos 200,000 pesos para no perderlo todo. La escuché sin interrumpir, admirando casi la audacia, el descaro de venir a pedirme más dinero mientras yo tenía la prueba de su robo sistemático en la pantalla de mi ordenador. La miré fijamente, buscando un atisbo de vergüenza, de duda. No había nada. Solo la convicción de que tenía derecho a ese dinero. ¿El inversor le falló?, pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. Sí, una lástima. Pero para eso está la familia, ¿no? Para apoyarnos. Asentí lentamente. Déjame pensarlo, mamá. Es mucho dinero. Tengo que ver mis finanzas. Ella sonrió, aliviada, segura de su victoria. Claro que sí, mi reina. Piénsalo. Sabemos que tomarás la decisión correcta. Cuando salió, me recargué en mi silla, sintiendo una mezcla de asco y una extraña calma. El juego había llegado a un nuevo nivel. Ya no se trataba solo de cortarles el acceso. Se trataba de exponerlos. Y acababan de darme la idea perfecta para hacerlo. La inyección de capital, para el proyecto de Soledad, se convertiría en el escenario perfecto para mi acto final. Al día siguiente, mi reunión con la abogada Elena Vargas fue una clase magistral de estrategia legal. Su despacho, ubicado en un edificio señorial de la colonia Juárez, era un reflejo de ella misma, elegante, impecable y formidable. No había adornos innecesarios, solo libros de leyes, madera oscura y un aire de autoridad silenciosa. Elena, una mujer de unos 50 años con el cabello plateado recogido en un moño severo y unos ojos que parecían analizar cada una de mis palabras, escuchó mi historia sin interrumpir. Le presenté la carpeta con todas las pruebas que había recopilado, el informe del banco, los estados de cuenta resaltados, el registro de la empresa fantasma. Cuando terminé, ella se tomó un momento, releyendo algunos documentos. Finalmente,
levantó la vista y su veredicto fue tan frío como un bisturí. Señorita Amparo, lo que tiene aquí no es una simple disputa familiar. Esto es, potencialmente, un caso de fraude, administración fraudulenta y abuso de confianza. Podríamos iniciar un proceso penal. La palabra, penal, resonó en la habitación. La idea de ver a mi propia familia en un banquillo de los acusados era nauseabunda, pero una parte de mí, la parte que habían pisoteado durante años, sintió una punzada de vindicación. No quiero meterlos en la cárcel, dije, y me sorprendió la certeza en mi voz. Pero quiero que se detenga. Quiero recuperar el control total de mi vida y mis finanzas. Y quiero que entiendan, de una vez por todas, que el juego se acabó. Elena asintió, una leve sonrisa de aprobación en sus labios. Entiendo. Una estrategia de contención y recuperación, no de aniquilación. Me gusta. Entonces, procederemos en dos frentes. El primero es defensivo, la protección de sus activos. El segundo es ofensivo, la ejecución de una salida controlada y la posible recuperación de fondos. Pasamos las siguientes 2 horas trazando el plan. Siguiendo su consejo, no solo abrí una nueva cuenta bancaria. Constituimos un fideicomiso. Fue un movimiento sofisticado que pondría la mayor parte de mi patrimonio líquido fuera del alcance directo, no solo de mi familia, sino de cualquier posible demanda futura. Mis propiedades, incluyendo el penthouse, también se transferirían a una nueva sociedad tenedora de la que yo sería la única administradora. Estaba construyendo una fortaleza financiera, un laberinto de estructuras legales que solo yo podría navegar. Mientras firmaba los documentos preliminares, mi mano se sentía firme. Cada rúbrica era un ladrillo más en el muro que estaba levantando entre mi futuro y su avaricia. Recordé la pluma Montblanc que llevaba en mi bolso, la que me había regalado a mí misma cuando, Conexión Creativa, facturó su primer $1.000.000. La saqué y la usé para firmar el último papel. Era un acto simbólico. La herramienta con la que había construido mi éxito se convertía ahora en el arma con la que lo defendía. Perfecto, dijo Elena, recogiendo los documentos. Ahora, sobre la parte ofensiva. Me mencionó que le pidieron 200,000 pesos más. Esta es nuestra oportunidad. Le expliqué mi idea incipiente, usar la fiesta de lanzamiento de marca de Soledad como el escenario para la confrontación final. Los ojos de Elena brillaron con una luz estratégica. Excelente. Un evento público con testigos neutrales. Minimiza el riesgo de que ellos puedan distorsionar la narrativa después, de que puedan ir por ahí haciéndose las víctimas. Les daremos exactamente lo que quieren, un escenario, un público. Pero el guión será nuestro. Salí de su despacho sintiéndome más fuerte que nunca. Ya no era solo una hija traicionada. Era una clienta, una estratega, la arquitecta de mi propia liberación. El plan era arriesgado y dramático, pero mi familia me había enseñado que a ellos solo les importaban las apariencias, el espectáculo. Pues bien, iba a darles el espectáculo de sus vidas. Los días siguientes en el penthouse fueron un ejercicio de autocontrol supremo. Las tarjetas de crédito seguían bloqueadas y la tensión era casi palpable. Soledad me lanzaba miradas asesinas, mientras que mi madre intentaba abordarme con suspiros y comentarios pasivo-agresivos sobre lo difícil que es vivir con tanta incertidumbre. Mi padre, fiel a su estilo, simplemente se había vuelto más silencioso, desapareciendo en su estudio durante horas. Sabía que no tardarían en hacer su siguiente movimiento. Y llegó un jueves por la noche. Estaba en la cocina preparando un té cuando mi madre y Soledad entraron juntas. Era una emboscada coordinada. Amparito, necesitamos hablar seriamente, comenzó mi madre, con un tono grave que reservaba para los momentos de máxima manipulación. Mi tarjeta sigue sin funcionar, Amparo, interrumpió Soledad, cruzándose de brazos. Y la de mamá tampoco. Ya llamamos al banco y nos dijeron que las tarjetas fueron canceladas por el titular de la cuenta. O sea, tú. ¿Qué está pasando? Las miré, fingiendo una sorpresa inocente. ¿Canceladas? Qué raro. Debió ser un error de seguridad. Con tanto fraude hoy en día.
Mañana mismo hablo al banco para aclararlo. No se preocupen. Era una mentira tan obvia que me sorprendió que la aceptaran, pero su desesperación era mayor que su escepticismo. Bueno, pero ese no es el punto principal, continuó mi madre, volviendo al guión. ¿Pensaste en lo de la ayuda para el negocio de tu hermana? Los 200,000 pesos. Es urgente, mi hija. Este era el momento. El anzuelo estaba listo. Respiré hondo, puse una expresión de profunda consideración y luego sonreí, una sonrisa cálida y conciliadora que me costó cada gramo de mi fuerza de voluntad. Sí, lo he pensado. Y tienen razón. La familia es para apoyarse. Vi cómo se relajaban sus hombros. La victoria brillaba en sus ojos. Pero, añadí, y volví a captar su atención, no voy a darte simplemente el dinero, Soledad. Eso sería un mal negocio. Voy a hacer algo mejor. Soledad frunció el ceño, confundida. Voy a invertir en ti. Voy a ser tu socia. Y para celebrar esta nueva alianza y el lanzamiento de tu marca, vamos a organizar la mejor fiesta que esta ciudad haya visto. Aquí mismo, en el Penthouse. Invitaremos a todos tus contactos, a influencers, a la prensa de sociales. Vamos a lanzar tu marca a lo grande. Yo cubriré todos los gastos. El silencio fue total por un segundo. Luego, el rostro de Soledad se iluminó con una codicia pura y sin adulterar. Una fiesta fastuosa, financiada por mí, con ella como la estrella. Era su sueño más salvaje hecho realidad. ¿Hablas en serio?, preguntó, casi sin aliento. Totalmente en serio, confirmé. Considera esto como mi inversión inicial. Vamos a demostrarle a todo el mundo de lo que eres capaz. Mi madre me abrazó, susurrando, sabía que lo entenderías, mi reina. Soledad, por primera vez en años, me miró con algo que parecía gratitud, aunque yo sabía que solo era el reflejo de su propio narcisismo. Se habían tragado el anzuelo. Entero. Los siguientes 10 días fueron un torbellino de preparativos. Contraté a los mejores organizadores de eventos, el catering más exclusivo, un DJ de moda. No escatimé en gastos. Mi familia estaba en el paraíso, supervisando cada detalle, pidiendo más y más. Y yo se lo daba todo, con una sonrisa. Porque cada peso gastado en esa fiesta no era un gasto, era una inversión. Una inversión en la escenografía perfecta para su caída. El escenario estaba listo. Los actores estaban en sus posiciones. Solo faltaba que se levantara el telón. La noche de la fiesta, el Penthouse era irreconocible. Los muebles minimalistas habían sido reemplazados por salones lounge de terciopelo blanco, las paredes estaban bañadas en una luz ambiental de color rosa y dorado, y de las vigas del techo colgaban elaborados arreglos florales. Una barra de mixología servía cócteles de autor, y camareros impecablemente vestidos circulaban con bandejas de canapés gourmet. Había más de 100 invitados, influencers con sonrisas ensayadas, amigos de Soledad que parecían sacados de un casting, algunos periodistas de sociales y un puñado de juniors de la alta sociedad mexicana. Era un monumento a la superficialidad, y era perfecto. Mi familia estaba en su elemento. Mi padre, Arturo, conversaba animadamente con un empresario, probablemente exagerando su propio papel en mi éxito. Mi madre, Graciela, vestida con un carísimo vestido de diseñador, comprado con mi dinero, por supuesto, flotaba entre los grupos, actuando como la gran anfitriona. Y Soledad. Soledad era la reina de la noche. Llevaba un vestido plateado tan llamativo que era casi un acto de agresión visual. Posaba para las fotos, concedía entrevistas a pequeños blogs de moda y reía a carcajadas, una risa que ahora me sonaba hueca y metálica. Yo me mantuve en un segundo plano, observando desde la periferia con una copa de agua mineral en la mano. Vestía un sencillo pero elegante traje de pantalón negro. Era una sombra en mi propia casa, la productora invisible de este gran espectáculo. Pilar estaba a mi lado, dándome apoyo silencioso. «Están disfrutando esto demasiado», me susurró al oído. «¿Estás lista?».
He estado lista toda mi vida, Pili, respondí, mi corazón latiendo con una calma gélida. A las 10 en punto, la música bajó de volumen. El organizador del evento anunció que Soledad daría unas palabras para presentar oficialmente su marca. Ella subió a un pequeño escenario que habíamos montado, con una enorme pantalla LED detrás mostrando su logotipo en un bucle infinito. Tomó el micrófono, su sonrisa brillando bajo los focos. ¡Wow! Gracias a todos por venir. Comenzó, su voz temblando con una emoción perfectamente fingida. Ver este sueño hecho realidad es simplemente increíble. Y no podría haberlo hecho sin el apoyo de mi maravillosa familia. Mis padres, que siempre creyeron en mí. Y, por supuesto, mi increíble hermana pequeña, Amparo. Me señaló entre la multitud. Un foco me iluminó brevemente. Forcé una pequeña sonrisa y asentí. Amparo no es solo mi hermana, continuó Soledad, llevándose una mano al pecho. Es mi roca, mi inspiración, y mi principal inversora. Su generosidad es la que ha hecho posible esta noche. Un aplauso para la mejor hermana del mundo. La multitud aplaudió cortésmente. Sentí las miradas sobre mí, cargadas de una mezcla de curiosidad y lástima. La hermana rica y menos atractiva, que financia los sueños de la hermana guapa y creativa. Era la narrativa que ellos habían cultivado durante años. Soledad estaba a punto de continuar, de presentar su primera colección, cuando yo hice mi movimiento. Discretamente, saqué mi tablet, conectada a la misma red que la pantalla gigante. Con un solo toque, el logotipo de Soledad desapareció. La pantalla se quedó en negro por un segundo, causando un murmululo de confusión. Y entonces, apareció una onda de sonido, vibrando en la pantalla. Y la voz de mi madre, amplificada por el sistema de sonido del evento, llenó cada rincón del penthouse. Vivir con ella es horrible, pero solo nos quedamos por su dinero. Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Todos los ojos se giraron hacia mi madre, cuyo rostro se había drenado de todo color. Y luego, el golpe final. La carcajada de Soledad, cruel y estridente, resonó en los altavoces, haciendo eco de la traición. La cara de Soledad en el escenario era una máscara de horror. Intentó decir algo, pero no le salieron las palabras. Pero yo no había terminado. La pantalla cambió. Ahora mostraba un diagrama de flujo de aspecto profesional que yo misma había diseñado. A la izquierda, el logo de mi empresa, Conexión Creativa. A la derecha, el logo de la empresa fantasma, Soledad Creativos. Flechas rojas y gruesas mostraban la ruta del dinero, saliendo de mis cuentas de inversión y aterrizando en la suya, con las fechas y las cantidades exactas, 1.580.000 pesos. El murmullo se convirtió en un jadeo colectivo. Los teléfonos móviles se levantaron, grabando la escena. Y para el gran final, la pantalla cambió una última vez. Mostraba un video corto, grabado por una cámara de seguridad que había instalado discretamente en mi vestidor la semana anterior. El video mostraba a Graciela y Soledad revisando los bolsillos de mis abrigos, sacando un fajo de billetes de mi cartera. Era un robo mezquino, infantil, pero visualmente devastador. Soledad se quedó paralizada en el escenario, una estatua de humillación. Graciela parecía que iba a desmayarse. Arturo estaba pálido como un fantasma, mirando al suelo. El espectáculo había terminado. Y el público estaba atónito. En el silencio atronador que siguió a la revelación, di un paso al frente. La multitud se apartó instintivamente, abriéndome un camino hacia el escenario. Subí los 2 escalones, tomé el micrófono de la mano temblorosa de Soledad y me dirigí a los invitados, mi voz tranquila pero cortante como el filo de un cuchillo. Buenas noches. Les pido una disculpa por la interrupción, dije, mi mirada fija en los rostros pálidos de mi familia. Como acaban de ver, esta marca no se construyó sobre la creatividad o el talento. Se construyó sobre el engaño, la manipulación y el robo. Y como la única y verdadera inversora de este proyecto, declaro oficialmente su cierre por bancarrota moral. La fiesta ha terminado. Nadie se movió.
Estaban demasiado absortos en el drama real y crudo que superaba cualquier reality show. Miré mi reloj. Eran las 10:15. Perfecto. Como si fuera una señal, las puertas dobles del penthouse se abrieron. No era la policía. Era algo mucho más elegante y, en cierto modo, más aterrador. La abogada Elena Vargas entró, flanqueada por dos jóvenes asociados, un hombre y una mujer, ambos vestidos con trajes oscuros y portando portafolios de cuero. Se movían con una eficiencia silenciosa, la personificación de la consecuencia legal. La multitud se apartó de nuevo, esta vez con una mezcla de miedo y respeto. Elena caminó directamente hacia donde estaban mis padres y Soledad, que se había bajado del escenario y se había reunido con ellos, formando un pequeño y patético frente unido. Arturo, Graciela y Soledad, dijo Elena, su voz clara y sin emociones, pero lo suficientemente alta para que todos alrededor escucharan. Mi nombre es Elena Vargas, soy la representante legal de la señorita Amparo. Les entrego esta notificación. El asociado masculino le entregó a cada uno de ellos un grueso sobre de Manila. Dentro encontrarán 3 cosas, continuó Elena, como si estuviera dictando una sentencia. Primero, una orden de restricción que les prohíbe cualquier tipo de contacto con mi clienta. Segundo, una notificación formal de desalojo de esta propiedad, efectiva en un plazo de 24 horas. Y tercero, un resumen detallado del desfalco financiero que han perpetrado, junto con una oferta para llegar a un acuerdo de restitución extrajudicial. Les aconsejo encarecidamente que busquen su propio asesor legal y acepten la oferta. La alternativa es un proceso penal por fraude. La palabra penal flotó en el aire por segunda vez, pero esta vez fue en público, frente a 100 testigos. La humillación era total y absoluta. Soledad rompió el silencio. No puedes hacernos esto, gritó, su voz un chillido agudo de desesperación. Somos tu familia. Miré a Elena, quien me dio un leve asentimiento. Era mi turno de cerrar el telón. Me acerqué a ellos, deteniéndome a una distancia segura. Miré a Soledad directamente a los ojos. La familia no roba. La familia no miente. La familia no se ríe de tu dolor, dije, mi voz baja pero llena de una finalidad de acero. Ustedes dejaron de ser mi familia anoche, en esa llamada. Esto es solo la liquidación de la empresa. Me di la vuelta, dejando a Elena y su equipo manejando los detalles. Caminé a través de la multitud silenciosa, que ahora me miraba con una nueva expresión. Ya no era lástima, era una especie de asombro atemorizado. Pilar me esperaba cerca de la puerta con mi abrigo. Me lo puso sobre los hombros. Vámonos de aquí, me dijo en voz baja. Asentí. Juntas, salimos del penthouse, dejando atrás el desastre, el catering a medio comer, los invitados congelados en el tiempo y los restos de la familia que una vez pensé que tenía. Por primera vez en mucho tiempo, respiré aire fresco. El aire de la libertad. La mañana siguiente, el penthouse era un caos silencioso y organizado. Yo había contratado a una empresa de mudanzas profesional, no para mí, sino para ellos. Su tarea era empacar todas las pertenencias de Arturo, Graciela y Soledad de manera rápida y eficiente. Yo me senté en un sillón en la sala, bebiendo una taza de té de manzanilla, observando el proceso como una supervisora en una zona de demolición controlada. No hubo gritos ni discusiones. La noche anterior los había vaciado de toda su arrogancia, dejándolos solo con una humillación aturdida. Se movían como autómatas por las habitaciones, señalando a los empleados de la mudanza que cajas eran suyas, evitando mi mirada a toda costa. El silencio estaba cargado de acusaciones no dichas y de una tensión tan densa que se podría haber cortado con un cuchillo. Soledad fue la primera en terminar. Sus 20 maletas, llenas de ropa de diseñador y zapatos que probablemente nunca volvería a poder comprar, fueron las primeras en ser bajadas por el elevador de servicio. Pasó frente a mí sin decir una palabra, su rostro una máscara de odio y resentimiento. La influencer, la reina de la noche anterior, ahora parecía una fugitiva. Mi padre fue el siguiente. Se detuvo torpemente a unos metros de mí, con un maletín en la mano. Amparo,
comenzó, su voz ronca. No tenía por qué ser así. Podríamos haberlo arreglado en privado. Levanté la vista de mi taza de té, mi expresión impasible. Tuvieron más de 20 años de privacidad para arreglar las cosas, papá. Y eligieron no hacerlo. Eligieron robarme en privado. Así que yo elegí exponerlos en público. Son las consecuencias de sus actos. Se quedó sin palabras. La lógica era irrefutable. Dio media vuelta y se fue, un hombre derrotado. La última en enfrentarme fue mi madre. Cuando la mayoría de sus cosas ya estaban en el camión de la mudanza, se acercó a mi sillón. No había ira en su rostro, sino un último y desesperado intento de manipulación. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad vas a dejar que tu madre, la mujer que te trajo al mundo, se quede en la calle? Susurró, su voz temblorosa, diseñada para evocar la máxima culpa. Después de todos mis sacrificios, ¿así me pagas, Amparito? Por primera vez en mi vida, su actuación no me afectó. La miré, no como una hija, sino como una extraña que analiza a un espécimen. Vi las arrugas alrededor de sus ojos, no como marcas de preocupación maternal, sino como el resultado de años de fruncir el ceño y planear intrigas. ¿Sacrificios? Respondí, mi voz suave pero firme. Déjame recordarte tus sacrificios, Graciela. Sacrificaste mi fiesta de 15 años por el viaje de tu otra hija. Sacrificaste mi bienestar en la universidad por su coche. Sacrificaste mi confianza y mi dinero por su estilo de vida. Los únicos sacrificios que has hecho han sido a mi costa. Así que, por favor, ahórrate el drama. Su rostro se contrajo. La máscara de víctima se cayó, revelando una fea mueca de rabia. Te arrepentirás de esto, Siseo. Morirás sola. Prefiero morir sola y en paz, que vivir acompañada y siendo estafada, repliqué, dando el último sorbo a mi té. Se quedó allí por un momento más, esperando una reacción, una duda, una apertura. No le di nada. Finalmente, derrotada, se dio la vuelta y salió del apartamento, cerrando la puerta detrás de ella. El clic de la cerradura fue el sonido más liberador que había escuchado en mi vida. Me quedé sola, en el silencio de mi enorme y vacío penthouse. No sentí tristeza. No sentí alegría. Solo una inmensa y abrumadora sensación de paz. El cáncer había sido extirpado. La casa estaba limpia. Pasaron 6 meses. 6 meses de una tranquilidad casi extraña, como el silencio que sigue a una larga y violenta tormenta. Vendí el penthouse de Polanco. Era demasiado grande, demasiado lleno de fantasmas. Con el dinero, compré un hermoso y acogedor apartamento en la colonia Roma Norte, un barrio con alma, lleno de galerías de arte, librerías y cafés con encanto. Era un hogar, no una declaración de estatus. Mi vida profesional también cambió. Le vendí una participación minoritaria de Conexión Creativa a mi equipo directivo, aquellos que habían trabajado a mi lado desde el principio. La inyección de capital nos permitió expandirnos, pero lo más importante es que me liberó. Ya no sentía la presión de ser la única proveedora. Ahora trabajaba por pasión, no por una obligación autoimpuesta. Un día, mientras almorzaba con Pilar en un restaurante de la zona, ella me preguntó si sabía algo de ellos. La verdad es que había hecho un esfuerzo consciente por no saber nada, pero en una ciudad tan conectada como esta, las noticias siempre encuentran la manera de llegar. Una prima lejana, con la que apenas hablaba, me había llamado un mes antes, llena de chismes y falsa compasión. Me contó que mis padres y Soledad se habían mudado a un pequeño apartamento alquilado en una zona de clase media-baja en el Estado de México, un mundo de distancia del lujo de Polanco. La humillación pública los había convertido en parias sociales. Sus amigos de la alta sociedad les dieron la espalda. Arturo, mi padre, había tenido que volver a trabajar. A sus 65 años, era empleado en un Home Depot, ayudando a la gente a encontrar tornillos y latas de pintura. El hombre que leía El Financiero ahora vestía un mandil naranja. Graciela, mi madre, había intentado mantener las apariencias, pero sin mi dinero,
su mundo se había encogido. La prima me dijo que la había visto en el Monte de Piedad, empeñando las joyas que yo le había regalado a lo largo de los años. Pero la caída más dura fue la de Soledad. El video de la fiesta se había vuelto semiviral en ciertos círculos de la Ciudad de México. Su carrera como influencer no solo se estancó, se incineró. Las marcas que la patrocinaban le retiraron su apoyo de la noche a la mañana. Su cuenta de Instagram, antes un escaparate de una vida glamorosa, se convirtió en un monumento a su vergüenza, inundada de comentarios que la llamaban fraude, mantenida y ladrona. Finalmente, la cerró. La última noticia que tuve es que trabajaba como cajera en una tienda de conveniencia, un trabajo honesto, quizás el primero de su vida. Le conté todo esto a Pilar, mi voz desprovista de emoción. ¿Y qué sientes?, me preguntó suavemente. ¿Sientes satisfacción? Lo pensé por un momento. No, respondí con sinceridad. No siento no siento alegría por su desgracia. Pero tampoco siento lástima. Siento justicia. Como si la gravedad finalmente hubiera empezado a funcionar para ellos. Durante años, yo fui su soporte artificial, manteniéndolos en una órbita que no les correspondía. Ahora, simplemente han aterrizado en el lugar que sus propias acciones construyeron. Pilar asintió, entendiendo. Había algo más. Con una parte del dinero de la venta del penthouse, había hecho algo que realmente me importaba. Había creado una fundación. Una pequeña, pero significativa. La llamé Fondo Impulso Creativo, dedicada a dar microcréditos y mentoría a mujeres artesanas en zonas rurales de México para que pudieran iniciar sus propios negocios. Había transformado el veneno de mi experiencia personal en un antídoto para otras. Había convertido la traición en un catalizador para el bien. Esta noche, mi apartamento en la Roma Norte está lleno de vida. No es una fiesta ostentosa como la última que di, sino una reunión cálida y genuina. Están aquí mis empleados más cercanos, mi equipo directivo, que ahora son también mis socios. Está Pilar, riendo a carcajadas en la cocina mientras intenta abrir una botella de vino. Y están 3 mujeres de Oaxaca, las primeras beneficiarias de mi fundación, que han viajado a la ciudad para una feria de diseño. Sus rostros están llenos de una dignidad y un talento que me conmueven hasta los huesos. Mientras observo a este grupo de personas, riendo, conversando, compartiendo ideas, una verdad fundamental se asienta en mi corazón con una claridad absoluta: yo no perdí a mi familia. Yo me liberé de mis captores. Y en el espacio que ellos dejaron, he empezado a construir una nueva tribu, una familia elegida. Una familia basada no en la obligación de la sangre, sino en el respeto mutuo, el apoyo genuino y los valores compartidos. Me doy cuenta de que mi definición de éxito ha cambiado. Ya no se trata de contratos millonarios o de un penthouse con vistas panorámicas. El éxito es esta habitación. Es la risa de Pilar. Es la gratitud en los ojos de las artesanas. Es la lealtad de mi equipo. Es la paz que siento en mi propio pellejo, una paz que no tiene precio. Más tarde, cuando los invitados se han ido y estoy recogiendo las copas, mi teléfono vibra. Es un correo electrónico de una dirección que no reconozco. El asunto está en blanco. Lo abro con una punzada de curiosidad. El mensaje es corto, sin saludos ni despedidas. Es de mi padre. Lo siento. Solo esas 2 palabras. Lo siento. Miro las palabras en la pantalla durante un largo rato. Una parte de mí, la niña que siempre buscó su aprobación, siente una pequeña punzada. Pero la mujer en la que me he convertido sabe que el perdón no es tan simple. Apago la pantalla del teléfono y camino hacia el balcón. Las luces de la ciudad parpadean abajo, un universo de historias, de dolores y de esperanzas. La mía es solo una más. Y mientras el aire fresco de la noche me envuelve, les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia, ¿puede una disculpa borrar años de engaño? ¿Es el perdón siempre la respuesta correcta? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Gracias por escuchar.